Buenas tardes, hermanos. Señor los bendiga. Quiero me acompañen en sus Biblias. Vamos a estar leyendo Juan, capítulo 15, versos del 10 al 17. Juan 15, 10 al 17. Dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Padre eterno, te damos gracias nuevamente por permitirnos acercarnos a ti y a tu palabra. Y asimismo nos inclinamos, Padre, reconociendo nuestra incapacidad y nuestra debilidad, y reconociendo nuestra inmadurez y nuestra falta de ti, Señor, de tu Espíritu. Rogamos que nos guíes, que continúes edificándonos, Señor, que edifiques a tu iglesia en medio de nosotros y que establezcas, Padre, un lugar donde tu nombre sea puesto en alto también en medio de nosotros. Bendice esta predicación. Guía, Señor, tanto al que oye como al que habla, para que demos la gloria, Señor, debida a tu nombre y para que saquemos provecho también de tu palabra, Señor. Ponemos esta predicación y este momento en tus manos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, la semana pasada comenzamos entonces una nueva serie, una pequeña enseñanza, en donde estamos estudiando, no de forma expositiva, pero sí basado en las Escrituras, acerca de ser miembros los unos de los otros. Decíamos también que Cristo nos ha unido en un solo cuerpo, pero aunque esto en cierta manera es inmediato y tan pronto el Espíritu obra en nosotros, somos unidos al cuerpo, en otro sentido esta unión no es inmediata, sino que es algo en lo que debemos esforzarnos mutuamente por cultivar, por mantener y por fortalecer. Es una unión en la que debemos de trabajar. Esta unión no depende de uno solo, no depende de un miembro del cuerpo, sino del cuerpo completo. Esta unión no depende de los pastores o de los líderes o de la persona que más sirva, sino que esta unión depende de los unos y de los otros. Hay varias acciones que debemos realizar de forma mutua y por eso la idea es que podamos estudiar un poco acerca de estas acciones que tienen algo en común, y ese algo en común es que, bueno, no absolutamente, pero la gran mayoría de ellas se nos muestran en la Escritura utilizando este término de los unos a los otros que veíamos la vez anterior.
Ser miembros del mismo cuerpo y unirnos y comprometernos con el mismo cuerpo requiere reciprocidad, como veíamos antes. No es solo uno sobre los otros o todos para uno, sino realmente es los unos a los otros. Requiere que demos y recibamos. Todas estas acciones van acompañadas, por tanto, de este término, los unos a los otros. Y bueno, gracias al Señor podemos realizar este estudio y vemos cómo se usa esta expresión, que recuerden es una sola palabra en el original, pero nos indica esto, nos indica algo, acciones que se hacen de forma mutua, los unos a los otros. La acción más importante que debemos realizar unos a otros para crecer en unidad, para crecer sanamente como una iglesia que adore al Señor y ponga su nombre en alto, como un cuerpo sano, ¿sí? Como un cuerpo que está unido y va creciendo según el Señor, va dando crecimiento. Esta acción es amarnos. Decimos que es la más importante porque podemos verla como la fuente de la que se desprenden todas las demás. O pudiéramos verla como aquella que encierra absolutamente todas las otras, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no podremos amonestarnos unos a otros si no nos amamos. O no podríamos perdonarnos unos a otros, como indica la Escritura, si esto no surge o no viene del amor, o si primero no estamos amándonos unos a otros. No podríamos animarnos o alentarnos u hospedarnos unos a otros si no nos amamos primero. Así que en esta lista de acciones que debemos realizar, la primera que debemos analizar y que debemos meditar y en la cual el Señor quiere que nos enfoquemos es amarnos los unos a los otros. Así que nos enfocaremos un tiempo en esto y el día de hoy quiero que meditemos en la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario amar a los hermanos? ¿O por qué es necesario amarnos unos a otros? Miren que en principio estamos diciendo que es necesario. O sea, no estamos diciendo que es opcional, ¿sí? O que es algo que pudiéramos considerar tal vez hacer, sino estamos diciendo que es imprescindible. Que si no lo hacemos, realmente estamos mal, es necesario. ¿Por qué es necesario amarnos unos a otros? Primero, porque amarnos unos a otros es un mandamiento. Es lo primero que vemos en la Escritura y era lo que veíamos en este pasaje que leíamos allí. Amarnos unos a otros es un mandato explícito de nuestro Señor Jesús. Si lo notan, muchos de los mandatos realmente los dieron, las instrucciones las dieron los apóstoles. Muchos mandatos venían del Antiguo Testamento y este específicamente viene de forma directa del Señor. O sea, es algo explícito. Cuando hablamos que es algo explícito, no es algo que se enseñó de pronto por un ejemplo, ¿cierto? No es algo que podemos extraer el principio de la Escritura, sino que el Señor explícitamente nos dice, les doy un mandamiento y es, ámense unos a otros. Vamos a un pasaje en Juan que nos muestra esto, no el mismo que leímos. Juan capítulo 13.
Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En este pasaje, el Señor nos está dando este mandato de forma explícita, si lo notan, ¿sí? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esto sucede en un contexto específico. Esto no simplemente como que sale de la nada. Cuando miramos el contexto en el que está, justamente viene del contexto en que el Señor les ha lavado los pies a sus discípulos. Estamos en el contexto en que Él anuncia que uno de ellos lo iba a entregar y todos los discípulos quedan impactados por esto, ¿cierto? Estamos en un contexto en que es la víspera de su muerte, en donde Él ya ha cesado su ministerio específico con las personas en general y se está enfocando en un ministerio o en una preparación más cercana con sus discípulos, con los apóstoles, allí estando con ellos, luego de darles ejemplo para lavarse los pies unos a otros, para servirse los unos a los otros, ahí les dice que os améis unos a otros. Estamos llamados a amar a todos, de hecho, como nos lo muestra la Escritura. Como el Señor Jesús también nos ordenó, debemos amar incluso a nuestros enemigos. Pero de una forma más especial, estamos mandados y obligados a amarnos unos a los otros dentro de la iglesia con los hermanos. Miren que si pensamos en el contexto, ¿sí? El Señor está en la víspera de su muerte. Y una de las últimas cosas que les va a enseñar, una de las últimas cosas que va a poner en sus mentes y les va a ordenar, ¿qué es? Ámense los unos a los otros. Es como cuando las personas piensan, si usted se fuera a morir hoy, ¿qué es algo que sí o sí tendría que hacer? El Señor dice, les voy a mandar que se amen, porque esto es importantísimo, es necesario para unirnos y para crecer en una unidad sana. Tenemos también el pasaje que hemos visto en Juan 15. Leamos el versículo 12, Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Quiero también que piensen en el contexto en donde está esto. Esto sucede después de lavar los pies a los discípulos. Estaban igual en la víspera de su muerte. Pero allí el Señor, ¿qué les está enseñando? Les está enseñando que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que nosotros dependemos de Él. En este contexto, vuelve y repite este mandamiento, ¿cierto? De hecho, nos indica que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Así como Él ha guardado los mandamientos del Padre y permanece en su amor, por lo tanto está unido al Padre. Quiere decir que nos está mostrando que hay una conexión allí entre la unidad que Él tiene con el Padre y el hecho de que Él guarde sus mandamientos y se amen mutuamente. Asimismo, nos está mostrando que necesitamos permanecer en su amor, obedecerle y amarnos. ¿Qué podemos sacar de allí? Podemos sacar que nosotros no podremos amarnos
mutuamente unos a otros, cultivando esta unidad si estamos separados de Cristo. Porque justamente en este contexto, es que Él nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Los pámpanos no pueden hacer nada separados de la vid. De hecho, es estando unidos a Él, estando unidos a la vid, que su amor destila, corre desde la vid hacia nosotros y nosotros podemos amarnos. Así que es importante y es necesario amar a los hermanos porque es un mandamiento y es un mandamiento que el Señor nos lo muestra en este contexto específico en que debemos llevar fruto y para que nuestro fruto permanezca debemos estar unidos a Él. Veamos otro pasaje, veamos Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Reiteramos que el amarnos unos a otros es algo que tiene que ver con un mandato. Es decir, que tiene que ver con nuestra obediencia. Es decir, que en la medida en que nosotros obedezcamos a Cristo, podremos crecer en esto. Este versículo específicamente se encuentra en un contexto en que Juan nos está enseñando acerca de los hijos de Dios. Si lo miramos allí en nuestras Biblias, Primera de Juan 3, nos está hablando justamente de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Nos está mostrando las características de los que son hijos de Dios y nos está mostrando cómo el amor es algo fundamental, una característica fundamental de los hijos de Dios. Él nos está enseñando justamente un poco más, lo veremos más adelante, ¿cierto? Que cómo debemos amarnos, qué cosas no debemos hacer cuando realmente nos amamos, pero el punto acá es que por el hecho de ser hijos de Dios, Él nos ha mandado esto que tenemos acá, que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento. Miren que el mandamiento se desprende o va unido de que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Estos dos van unidos. Es decir, que amarnos unos a otros va unido con la fe en Cristo. Por creer en Cristo o por fe, no solo creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, creemos en su palabra, creemos en su nombre, sino que también nos amamos. Es decir, que es absolutamente necesario amarnos los unos a nosotros porque es un mandamiento y es algo que se desprende o que va unido a la fe en Cristo. No lo podemos separar. No podemos simplemente apartarlos unos del otro. Estos dos van juntos. Vamos ahora a Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro 2:17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿En qué contexto se menciona esto? Esto se menciona en un contexto en donde se están dando una serie de mandatos generales a la Iglesia Universal. Si lo notan en los otros pasajes, había un contexto específico del Señor Jesús enseñándoles a sus discípulos, a sus apóstoles, en la víspera de su muerte.
Uno de ellos, Juan, enseñando también en sus cartas, y este es otro, Pedro, de forma general, dando instrucciones a la iglesia sobre muchos asuntos y para que no se perdieran como del enfoque, incluye este, amad a los hermanos. Si usted lo nota, está dando muchas recomendaciones allí, ¿cierto? Está hablando, por ejemplo, de honrar a todos, está hablando de temer a Dios, de honrar al rey, está hablando de los criados, de estar sujetos, de las personas que son libres o no, pero en medio de todo esto que menciona, dice, amad a los hermanos. Y lo menciona también como un mandato. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es necesario amarnos unos a otros? Porque es un mandato. Eso debemos tenerlo claro. El hecho de que sea un mandato está implicando que si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Cristo mismo, quien fue el que nos dio este mandato. Estamos desobedeciendo a sus apóstoles que nos trajeron y nos reiteraron esto y que en medio de diversos contextos y diversas enseñanzas nos estaban mostrando constantemente que esto es lo que debemos hacer, que debemos amarnos unos a otros y que es absolutamente necesario para la iglesia y para la unidad. Segundo, ¿por qué es necesario amarnos los unos a los otros? Porque amarnos unos a otros es evidencia de ser cristianos. Podemos volver a Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero ahí viene, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que amarnos unos a otros va más allá no solo de que tengamos unidad y de que crezcamos como un cuerpo en Cristo, sino que además de eso es parte del testimonio que estamos dando a los de afuera. En esto nos conocerán. Miren que el mundo a veces dice, estos son cristianos porque el domingo tenemos corbata, o porque estamos orando, o porque estamos cantando, pero ¿en qué deben conocer que somos discípulos de Cristo? En que nos amamos unos a otros. ¿En qué deben conocer que Cristo ha transformado nuestras vidas? En que nos amamos unos a otros. Y esta es una evidencia que desafortunadamente muchos hermanos o muchas iglesias no tienen, o que los conocen o los tildan de cristianos por ciertas cosas que hacen, o porque, por ejemplo, piden ofrendas, o porque cantan, o por muchas cosas, pero no nos ponemos a pensar, o las personas realmente no conocen que somos discípulos de Cristo por el amor. Así que es algo necesario en lo que debemos crecer. Necesitamos crecer en amor unos a otros, porque de esta manera estamos dando testimonio de que somos discípulos de Cristo. Piensen nuevamente en la palabra discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Discípulos, por lo general, se entiende como pequeños Cristos, ¿cierto? O seguidores. ¿Quiénes son los cristianos? Los pequeños Cristos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que andan por los pasos que andaba Cristo, el Maestro. La palabra discípulo siempre está ligada al maestro. Los discípulos seguían
a su maestro o caminaban por sus pasos. Entonces, ¿cómo conocerán que nosotros somos los que seguimos los pasos de Cristo nuestro Maestro? ¿Cómo conocerán que nosotros somos esos pequeños Cristos porque Él ha transformado nuestras vidas? Porque nos amamos unos a otros. No porque nos peleamos, no porque hay disensión entre nosotros, o no porque discutimos acerca de unas cosas de doctrina o de otras, sino porque nos amamos unos a otros. Así que es absolutamente necesario amarnos porque esta es como el estandarte, como lo que vamos a mostrar al mundo. Claro, es la palabra de Dios. Pero nosotros ya no tenemos señales, nosotros no tenemos milagros, sanidades para hacer. Entonces, ¿cómo conocerán que somos discípulos de Jesús? Porque nos amamos unos a otros. Veamos otro pasaje, Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que nos está dando una razón, ¿no? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Porque Dios no, porque las enemistades, las divisiones, los pleitos no son una característica de Dios, porque Dios en sí mismo y en sus relaciones trinitarias es unidad y es amor, ¿cierto? El amor es de Dios. Este sentimiento con el cual amó a todos por los que Cristo murió viene de Él, proviene de Él. No podemos decir que proviene de nadie más, de absolutamente nadie más. El amor es de Dios. Además, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, ¿cómo podemos evidenciar que hemos nacido de Dios o que hemos recibido el nuevo nacimiento y por lo tanto somos hijos adoptivos, pero somos hijos de Dios? ¿O conocemos estrechamente a Dios y somos conocidos por Dios? Porque amamos, ¿cierto? ¿Cómo se conoce a una persona que, por ejemplo, está borracha? ¿Cierto? Porque no camina, ¿cierto? Con estabilidad. Porque por lo general tiene, digamos, sus emociones al tope, o está en un llanto extremo, o está en una ira extrema, o se está peleando. ¿Cómo conocemos a alguien que es grosero? Porque nuestros oídos fácilmente detectan todas sus palabras, ¿cierto? Pero ¿cómo conocemos a aquel que es nacido de Dios? Si la Escritura nos dice que todo el que es nacido del Espíritu, dice el Espíritu viene, ¿cierto? Sopla, el viento sopla y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Quiere decir que no es algo que lo veamos, que vea en una persona y diga, oh, este es nacido del Espíritu. No. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos ver que alguien es nacido de Dios y conoce a Dios? Porque ama. Así que esta es una evidencia de ser cristiano y es una evidencia que debemos meditar si está en nosotros. Debemos meditar qué tan frío o no es nuestro corazón, primero, hacia Dios, cuánto amor tenemos hacia Dios, y segundo, cómo es nuestra relación y nuestro amor hacia los hermanos, porque en esto conocerán si somos sus discípulos y en esto realmente evidenciaremos que hemos nacido de Dios.
Vamos, por ejemplo, a Primera de Juan 2, 9 al 10. Juan, como lo notan, habla extensamente acerca de esto. Primera de Juan 2, 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hablamos acá de la evidencia de ser cristiano como estar en la luz o no estar en la luz. Como estar en la luz o estar en tinieblas. Claramente estar en tinieblas es estar en nuestros pecados. Es estar aún bajo el reinado del príncipe de la potestad del aire, como dice la Escritura. O simplemente estar esclavizados por nuestro pecado. Pero dice aquí Juan que el que dice que está en la luz. Si alguien afirma estar en la luz o si alguien afirma que es de Dios, ¿qué tiene que mostrar? Tiene que mostrar amor. Porque si muestra lo contrario, es decir, si aborrece a su hermano, aunque diga que está en la luz, la verdad es que está en tinieblas. Si alguien dice, yo soy creyente, pero aborrece a su hermano, odia a su hermano, tiene rencillas que no ha procurado sanar y que no se esfuerza por tener una relación de unidad en amor, realmente, aunque él diga, la realidad es otra. Aunque él diga que es creyente, la realidad es que está en tinieblas. Y por eso insiste acá que el que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, como si una de las formas de perseverar en la luz, perseverar en los caminos del Señor, en la santidad, es que amar al hermano. ¿Quién permanece en la luz? Aquel que ama a su hermano, y por eso es absolutamente necesario amarnos unos a otros. Retomando un poco lo que habíamos dicho, amarnos unos a otros, además, nos hace más como Cristo. Nos hace más parecidos a Cristo porque Cristo es amor. Veamos también lo que dice Primera de Juan 4:11. Es algo similar también. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Miren que nos hace como una pregunta, ¿cierto? ¿Dios nos ha amado? Sí. ¿Cómo nos ha amado? De tal manera que ni siquiera Juan lo logra describir, ¿cierto? Como Dios nos ha amado así, de esta manera tan grande, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Saltamos al verso 20, Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ya no nos muestra la analogía entre la luz y las tinieblas, sino que explícitamente dice, si yo estoy diciendo, oh Dios, cuánto te amo, o lo canto, ¿sí? O digo por allá, yo soy cristiano porque amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo mentiras, está evidenciando la mentira de mi amor a Dios. Porque dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Para evidenciar que realmente somos cristianos, que seguimos a Cristo, que nos esforzamos por ser como Él, ¿qué debemos hacer? Amar a nuestros hermanos. Es necesario hacer esto y la evidencia está justamente en esta pregunta.
¿Cómo podemos afirmar amar a Dios que no hemos visto si al hermano que está con nosotros, que lo tenemos allí, no lo amamos? Debemos amar a los hermanos y en esto se mostrará realmente que Cristo ha obrado en nuestro corazón. Cuando Cristo obra en nuestro corazón, cuando alguien recibe el nuevo nacimiento, cuando alguien es cristiano, de esas primeras evidencias o esas evidencias que es infaltable en él, es que debe haber amor. No que unos no amen más que otros, sí, hay personas que son más amorosas, pero si en alguien vemos que hay odio y rencor, amargura, y esta persona no soluciona esto, podemos estar dudando de que esa persona haya nacido de nuevo o que esa persona sea hijo de Dios, porque amarnos unos a otros es evidencia de ser cristianos. Tercero, amarnos unos a otros nos permite vivir y crecer juntos como iglesia. ¿Es necesario amarnos unos a los otros? Sí. Nos permite vivir y crecer juntos como iglesia. Un autor indica que el amor es un ingrediente esencial para crecer en unidad. No es el único, claro que no, pero sin amor no podremos crecer en esto. Piense en una receta. Usted puede tener varios ingredientes, pero por lo general hay uno de esos que son los que determinan que el plato tenga ese nombre o tenga ese sabor. Si usted lo reemplaza, ya no va a tener lo mismo. Si usted reemplaza ese ingrediente principal, ya no tiene un pan, puede tener una arepa, qué sé yo. De cocina no sé, claro, pero hay ingredientes fundamentales que si los quitamos, eso que estamos preparando o eso que caracteriza la preparación se pierde y la preparación es absolutamente diferente. Veamos un poco de esto en Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Claramente está hablando de unidad, si lo notan, ¿cierto? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un espíritu, etc. Pero miren que aunque de pronto no se está enseñando de forma explícita o de forma tan destacada el amor como si lo estábamos viendo en las epístolas de Juan, aquí hay un ingrediente que si lo quitamos no va a ser lo mismo, ¿cierto? Dice, deben andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, pero dice en amor. Porque sabemos que podemos soportarnos con paciencia hasta cierto punto los unos a los otros, pero sin amor no será lo mismo. Sin amor estaremos como aguantando así, apretando los dientes, pero no estamos cultivando la unidad, ni estas acciones, ni andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ni andar en humildad y mansedumbre, ni soportarnos con paciencia, llevará a la unidad, porque falta un ingrediente fundamental que es el amor.
También podemos decir que amarnos unos a otros nos permite vivir juntos como iglesia, porque en cualquier relación y en esta relación de cuerpo, de iglesia, necesitamos amarnos para poder vivir juntos, para vivir en una comunidad de pecadores que se están sanando. Recuerden que hemos dicho, la iglesia es un hospital de pecadores. ¿Cómo podemos convivir en este hospital cuando estamos también a causa de nuestros pecados constantemente haciéndonos daño? Podemos vivir entre nosotros por amor. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Necesitamos el amor para convivir unos a otros? Sí, debemos tener, según este pasaje, ferviente amor, por la razón que el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor nos ayudará a vivir unos a otros, aunque seamos ofendidos y aunque ofendamos a otros, porque los pecados serán cubiertos. Los pecados se pasarán por alto, porque por amor podremos perdonar más fácilmente, ¿cierto? No es lo mismo perdonar a alguien que yo amo que a alguien que no amo. Hay que perdonarlos a todos porque sabemos que Dios es misericordioso y quiere que perdonemos, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos hacer que nuestra vida como hermanos, para crecer juntos, miembros los unos a los otros, sea mejor? Con amor. Necesitamos amarnos unos a otros porque de nuevo es un ingrediente que si lo quitamos, ¿qué traerá? Riñas, traerá dolor, odio, amargura, porque por amor olvidamos ciertas ofensas. Si quitamos este ingrediente, viviremos siempre con el dolor, con la herida que se nos ha causado, así que este ingrediente es fundamental. Adicionalmente, los mandamientos se resumen ¿cómo? Se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, cumplir la ley de Dios para con los hermanos es amarlos. Y en esto también debemos crecer y necesitamos crecer como iglesia. Vamos a Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Nosotros debemos obedecer la ley de Dios? Sí, y debemos obedecer la ley de Dios en nuestras relaciones. Miren que cuando uno lee el verso 9 en adelante, pensaría que le está hablando a personas incrédulas, ¿sí? Que les está diciendo, la ley de Dios es no adulterar, no matar, amar al prójimo, esto, lo otro, pero se lo está diciendo a los hermanos. Esto lo está dirigiendo a los hermanos y lo vemos en el verso 8. En estas instrucciones de Pablo a la iglesia, les está diciendo, no deban a nadie nada, pero al amarnos unos a otros.
Es decir, que tenemos una deuda entre nosotros como hermanos. ¿Qué nos debemos? Nos debemos el amor. Somos deudores a nuestros hermanos. ¿En qué? En que debemos amarnos, ¿cierto? No les debemos en otros sentidos, pero en esto nos debemos a nuestros hermanos. Y también recuerdan que en un momento analizamos que por eso mismo la palabra deber se menciona, se usa de esa manera. Es un deber amar a los hermanos. Por lo tanto, tenemos una deuda para con ellos, que es amarnos los unos a los otros. Y el amarnos implica que estamos cumpliendo la ley de Dios o estamos obedeciendo a Dios. Obedecer a Dios en la iglesia implica que no cometer estos pecados hacia mi hermano. No adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, codiciar, etcétera, porque esto está resumiendo en que nos amamos unos a otros. Así que necesitamos ver la importancia de este amor para poder crecer juntos como iglesia. Qué bueno sería, por ejemplo, que se nos recordara como recordaba Pablo a los hermanos de Tesalónica. Vamos allí, primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Los hermanos de Tesalónica se conocían a causa de su amor. De tal manera que Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba acerca del amor fraternal. ¿Por qué? Porque ya lo hacen. Porque han aprendido de Dios que tienen que amarse unos a otros. Porque fue más inmediato para ellos reconocer que Dios ama y si somos hijos de Dios debemos amarnos unos a otros. Tanto que amaban aún a los de otras iglesias, como menciona acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es el ruego de Pablo? El ruego de él es, ustedes ya se aman unos a otros, ahora abunden en ello y sigan abundando en ello más y más. Y ese también es el llamado a nosotros. Si crecemos en amor, no podemos decir como voy a amar hasta acá, a este punto, sino que se nos llama a abundar en ello y a seguir creciendo en amarnos unos a otros. Así que con estos 3 puntos respondemos nuestra pregunta, ¿por qué es necesario amarnos unos a otros? Es necesario porque es un mandamiento explícito de Cristo hacia la iglesia, porque es evidencia de ser cristiano, y porque nos permite vivir y crecer juntos en unidad como iglesia. En resumen, el amor fraternal o el amor unos a otros es el centro o el corazón del cristianismo. Es el centro o el corazón de la enseñanza que nos dejó el Señor Jesús y de su ejemplo. Es la esencia o el ingrediente fundamental de la vida en comunidad y la prueba más clara de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Si nosotros odiamos o permanecemos amargados, ¿podrá decir alguien que estamos en una buena relación con Dios? ¿O podremos decir que somos hijos de Dios? No se podrá afirmar de una manera contundente, porque lo que ven los demás es otra cosa. Sin este amor unos a otros, nuestra fe carece de sustancia y nuestra unidad carece del pegamento que realmente nos está uniendo
y nuestro testimonio pierde su poder. Así que necesitamos crecer en amarnos unos a otros y verlo con la importancia que el Señor nos lo muestra, aun si ya nos amamos unos a otros, como se les decía a estos hermanos de Tesalónica, debemos abundar en ello más y más. Nos falta ver de una forma más clara y específica cómo es que nos amamos. Pero ahora entendemos que es importante y necesario amarnos unos a otros, porque si quitamos este ingrediente, la iglesia básicamente deja de ser una iglesia unida y deja de ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo para su gloria. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por permitirnos considerar este tema. Y rogamos también, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, que nos transformes más y más y nos permitas abundar en amor unos a otros, Señor. Permite que seamos conocidos, Señor, porque nos amamos, por nuestro trato, Señor, por nuestra cercanía, por nuestra unidad en amor. Permite, Señor, que consideremos esto aún más importante, Señor, que muchas otras cosas relacionadas con el conocimiento que pudiese quedar vacío si no practicamos, Señor, el amor. Bendice nuestros corazones, concédenos, Señor, crecer en amor y también de esta manera crecer en unidad. Rogamos estas cosas, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén.